En muchas costas de México, el mar ha sido maestro, alimento y refugio. Las familias han vivido al ritmo de sus mareas, aprendiendo a pescar donde sus antecesores alguna vez lo hicieron. Pero en los últimos años, algo cambió. Especies más escasas, días más largos en el agua y un futuro que se sentía cada vez más incierto. Frente a esta realidad, varias comunidades tomaron una decisión que transformó su relación con el mar. Dejar que estas zonas descansaran para que volvieran a revivir. Lo que parecía una renuncia terminó siendo un acto de profundo amor y visión colectiva. Así nacieron las reservas marinas comunitarias y las zonas de refugio pesquero, espacios marinos cuidados por quienes más conocen el mar, las comunidades pesqueras. Hoy nos acompañarán Amy Hudson Weaver, bióloga marina con años acompañando procesos de reservas comunitarias y consultora independiente. Dianey Paul, analista de datos de la zona de Choburna, Puerto, quien ha vivido cerca de la transformación que traen los refugios pesqueros. Y Juan Ramírez, buzo monitor de Punta Allen y líder de CECIM, donde también se impulsa la conservación desde la organización local. Estas comunidades han demostrado que cuando la gente del mar se une, el océano responde. Bienvenidos a Guardianes del Mar. Mi nombre es René Ramírez y soy implementador de reservas marinas de COBI. El día de hoy me acompañan Juan Ramírez, de la comunidad de Javier Rojo Gómez, conocida como Punta Allen, buzo monitor, líder del CECIMS y miembro activo de la cooperativa Vigía Chico. De igual forma tenemos a... Buenas tardes, Amy Hudson Weaver. Soy consultora y implementadora de zonas de refugio pesqueros en México. Y también tenemos a... Dianey Paul, analista de datos de la zona de refugio de Choburna, Puerto. El día de hoy vamos a platicar de zonas de refugio pesquero y de reservas marinas. Estoy con gente que tiene mucha experiencia en estos temas y me encanta porque son personas que tienen una gran visión y un corazón enorme para lograr este tipo de estrategias y retos que se nos presentan ante la pesca hoy en día. Quiero comenzar platicándoles sobre qué es una reserva marina y la diferencia entre una reserva y una zona de refugio pesquero. Las zonas de refugio pesquero son espacios que tenemos para proteger, donde los pescadores deciden protegerlos ellos mismos. Un espacio que ellos decretan ante la autoridad, ante Conapesca, y ellos mismos las manejan. A diferencia de las reservas marinas, son instrumentos que no están en la ley, pero que se manejan de cierta forma para protegerlas comunitariamente. Entonces tenemos dos estrategias muy interesantes, las reservas marinas comunitarias y las zonas de refugio pesquero decretadas ante Conapesca por la ley. Yo sé que tienen mucha experiencia en esos temas, pero igual sé y conozco que Amy tiene muchísimo más experiencia por los años que lleva trabajando con estos temas. Amy, platícanos acerca de cómo iniciaron estas estrategias de zonas de refugio pesquero y qué se hizo para poder tener las primeras zonas de refugio pesquero en el país. Sí, gracias y buenas tardes nuevamente. Sí, efectivamente creo que soy la más grande aquí, por eso dices que tengo mucha experiencia, pero es una forma mucho más elocuente de decirlo. Pues fíjate que yo con muchas personas, no solo yo, estuvimos en conversaciones hace mucho tiempo con Conapesca, con Inapesca, hablando de un término que estaba en la ley. Había una definición que se llama zonas de refugio pesqueros o zonas de refugio, pero no había uno en acción o en el mar. Entonces todos decimos, ¿cómo se hacen? ¿Qué son? Y en esas conversaciones Conapesca nos dijo, si ustedes pueden trabajar con las comunidades pesqueras y hacer acuerdos comunitarios, nosotros vemos cómo se crean esas zonas de refugio. Y agarramos esa invitación o reto, no sé cuál era en ese momento, a tratar de crear reservas marinas, pero con el propósito de mejorar la pesca. Entonces, las zonas de refugio pesqueros buscan justo eso, o sea, recuperar o mantener o mejorar los recursos pesqueros. Entonces, pues obviamente para crearlos se tiene que trabajar con pescadores. Entonces, cuando empezamos ese reto, porque así fue,
de crear zonas de refugio, los primeros en México, empezamos platicando con pescadores. Empezamos platicando sobre qué es lo que les preocupa, qué es lo que teman en su pesca, cuáles son los retos que ellos enfrentan, cuáles son las amenazas en sus zonas y con sus especies. Y muchos, y en todas las comunidades donde trabajamos, ellos decían, yo soy pescador y yo quiero seguir pescando. O sea, lo que es mi actividad, me gusta hacerlo, pero tengo miedo que se va a acabar el recurso porque no tenemos suficientes herramientas para cuidarlo. Si yo pudiera cuidar una área y asegurar que la especie se recupera, se reproduce, se crece o hace alguna importancia, o sea, una de sus funciones biológicos, ecológicos, pues yo puedo seguir pescando, sabiendo que esa especie se va a crecer y va a salir y yo voy a poder pescarlo ya grande. Entonces dijimos, fíjate que existe algo que se llaman zonas de refugio. Y eso es como son. Nosotros no sabemos porque no existen, pero si ustedes quieren, podemos ser los pioneros en crearlos. Y entonces con varios pescadores, en mi punto de vista muy valientes, fueron los primeros que dijeron, bueno, hay que intentarlo. Hay que intentar hacerlo y a ver si funciona. Pero intentamos poquito porque también no sabemos si va a funcionar. ¿Por qué no vamos por 5 años? Okay, entonces, en la costa de Baja California Sur, con muchas comunidades pesqueras, ellos fueron los que dijeron, bueno, estamos dispuestos a dejar de pescar en ciertas zonas y a ver si funciona. ¡Wow! Y sí, suena que fue un reto porque siempre iniciar proyectos es algo innovadores, es algo complicado y complejo, pero pues se lograron cosas muy interesantes. ¿Qué logros tuvieron con esas zonas de refugio pesquero? Pues yo creo que el primer logro fue demostrar a ellos mismos, a sus propias comunidades y familias, a las autoridades y a otras comunidades en México que sí se puede hacer. Y aunque suena como un logro muy chiquito, como crear algo, pues ese fue un logro en ese entonces, como sí se pudo. Tomamos casi 3 años en hacerlo, pero sí se pudo lograr. El otro logro que creo que también en muchas comunidades lo han tenido es el logro de decir, nosotros no sabemos si va a funcionar, pero estamos dispuestos a invertir 5 años de nuestra vida en probarlo. Y para mí, para ser un pescador, es decir, mi actividad es pescar, pero voy a dejar de hacerlo en ciertas áreas para ver si se recupera mi especie, o sea, mi pesca, pues también es un logro, ese sacrificio. Entonces, ese compromiso que ellos lograron hacer, porque ese fue el compromiso de ellos, realmente fue para mí algo muy significativo. Y el hecho de que pues se organizaron para crear gente que querían estudiar, documentar su pesca, documentar sus áreas, cómo funcionaba, crear buzos monitores, crear grupos de vigilancia, crear un comité. O sea, se fue creciendo muchas cosas con esa semilla de crear las zonas de refugio. Excelente. Muchísimas gracias, Amy, que nos das este contexto de cómo iniciaron esas zonas de refugio pesquero aquí en el país. Igual, aquí en la península de Yucatán, pues se dieron las zonas de refugio pesquero en Quintana Roo como primeras zonas de refugio pesquero de la península. Juan, platícanos un poco acerca de cómo iniciaron esas zonas de refugio pesquero aquí en Yucatán y qué experiencia has tenido con ese inicio. Cuando escuchaste zona de refugio pesquero, ¿para ti qué fue? ¿Qué se te vino a la mente cuando te dijeron zona de refugio pesquero? Pero yo soy de Quintana Roo. No, de Yucatán es ella. Sí, de la península de Yucatán. Bueno, perdón. No, pues fíjate que como pescadores, como comentó Amy, ¿verdad? Un pescador cuando tú le dices, vamos a hacer una zona de refugio, ya para ellos es la muerte. ¿Por qué? Porque dicen, voy a dejar de pescar, voy a dejar de sacar, de traer el alimento a mi familia. O sea, hacen una película en su cabeza muy fea y sobre todo las personas antiguas que tienen ese espíritu de pescador, ¿no? Que a ellos no les puedes decir, sabes que hoy no pescas. Entonces fue un reto muy grande. A mí en lo personal no me tocó vivirlo porque yo soy la 3ª generación de pescadores. Pero sí mi papá, mi abuelo me contaban, ¿no? Que fue una transición muy difícil el de convencer, no dejar de pescar, porque lejos de dejar de pensar es convencer a las personas que ya tienen erradicado esa pesca, ¿no? Porque claro, ciertamente a ellos no les perjudicó,
porque habían demasía, pero eran solo 5 pescadores, ¿no? Antiguos. Pero ¿qué pasa cuando entra el hijo de aquel hijo, del hijo de aquel hijo, el pariente de aquel pariente? Entonces, eso es lo que hace la diferencia entre saber pescar y tener una solución para poder seguir pescando. Pero ¿cómo se lo haces entender a la gente adulta? Tienen que tener eso que dice Emi, ¿no? O sea, bases visibles, tangibles. Y yo pienso que anteriormente, no sé si Emi no me deja mentir, pero no llegaban con esa perspectiva las personas. Nada más llegaban y decían, vamos a hacer una zona de refugio en tal lado porque la pesquería ya está mal. Pero no explicaban el por qué o para qué iba a servir esa zona, ¿no? Entonces, cuando llegaron a la comunidad y quisieron implementar eso, pues obviamente fue una guerra, ¿no? Campal, porque casi sacaban a todas esas personas que querían implementar eso, ¿no? Hasta que ya se llegó a un consenso entre pláticas, la directiva, gente con experiencia, o gente que decía, no, si yo iba y sacaba, no sé, 100 kilos de los refugios pesqueros que nosotros tenemos, ¿no? Decía, yo sacaba 100 kilos y ahorita solo saco 50. Voy a la misma fecha, ¿qué estará pasando? Entonces, hasta que ya les explicabas científicamente qué es lo que estaba pasando, pues ya fue que dijeron, no, pues sí, tienen razón, no vamos a dejar de no pescar, pero sí hay que dejar ciertas zonas valiosas para la pesquería, para que el futuro, que somos nosotros en este caso, ¿no? Tengan lo que estamos disfrutando nosotros. Y en nuestro caso pasó lo mismo, ¿no? O sea, yo cuido ampliamente desde mi trinchera mi refugio pesquero, porque sé que mi hijo va a poder hacer lo mismo y sé que su hijo y su hijo, entonces esa enseñanza, pero sí costó esa transición, ¿no? De ver que no era un mal, sino era un bien común. Excelente, y tu emoción al compartir esta información me contagia, me emociona igual, porque pues lo compartes con ganas de salir adelante con este tipo de proyectos. Tú sabes que el mar pues ya no está rindiendo lo que rendía antes, antiguamente, y ahorita pues tenemos que ver estrategias para poder solucionar las problemáticas que se nos presentan. Y siempre sale alguien que inicia con este tipo de proyectos y pues motiva a todos los demás. A mí me gusta que todos nos contagiemos de esa emoción y lograr cosas interesantes. Y esta estrategia pues es una estrategia bastante bonita, bastante noble, que nos da oportunidad para que se puedan lograr cosas muy interesantes para proteger al mar. Y aquí tenemos igual a Dianey. Dianey, además de entrar a un sector que normalmente está lleno de hombres, tener a una mujer liderando proyectos, este tipo de estrategias en tu comunidad, seguramente es un reto muy, muy interesante, pero me encanta porque te conozco, que lo estén llevando y lo lleves tan bien, con tanto liderazgo. Entonces, platícanos un poco de cómo inició este tema de las zonas de refugio pesquero en tu comunidad, en Chuburná, y cómo lo manejas como una mujer líder en tu comunidad. Bueno, tocando el tema de mujeres, de juventud, sí es muy complicado en la comunidad. Como bien dices, si me conoces, sí fue muy complicado al principio la aceptación de los hombres, muchos hombres pescadores, más de 200, sí. Aceptar a una mujer y joven, lo primero que te van a decir, inexperiencia. Claro. La inexperiencia es algo que cualquier pescador te va a decir como mujer, pero ya cuando ven tus habilidades y todo, pues ya lo aceptas. Vaya que tienes habilidades, sí. ya lo vi, cómo manejas a todos los pescadores que están allá. Es muy complicado, sí. Pero cuando algo te gusta, te entusiasma, y como bien dice mi compañero, cuando el futuro viene detrás, es algo inevitable. Sí. Es algo que se contagia, inevitablemente tienes que hacer algo por el futuro. Sí. Recuerdo muy bien que este proyecto inició con tu abuelito. Sí. Don Daniel es un jovencito de 80 y tantos años, casi 90, que sí es uno de esos jóvenes que tienen mucha energía, joven de 80, ¿y cuántos años tiene? 80, de 80 años, pero se ve con toda la energía del mundo. Y cuando le platicamos el proyecto de las zonas de refugio pesquero, se emocionó y dijo, yo quiero esto para mi comunidad. Y lo empecé a platicar en su comunidad y como que no, hacía falta el que la comunidad lo aceptara. Pero ese liderazgo de Don Daniel hizo que la comunidad pues comenzara a pues, interesarse en este tipo de proyectos y pues que integrara a personas como Dianey
a su nieta, que lo primero que hacía era leerle sus mensajes y sus correos para que estemos todos bien coordinados. Eso le involucró seguramente a ella y dijo, no, pues de aquí soy. Totalmente. Sí, seguramente eso fue. Sí, la energía de él te contagia. Sí, te contagia el entusiasmo de decir, vamos a hacer esto, pues vamos a lo que venga. Y si vienen problemas, dificultades, pues hay que solucionarlas. Sí, es una persona bastante interesante y pues se lo transmitió todo a Dianey, su nieta. Ella tiene ese liderazgo que veo en don Daniel, lo tiene Dianey. Ahí te das cuenta de que las cosas vienen de generación en generación, Sí. sin importar género, sin importar edad. Y me encanta que sea para bien, que sea para buscar una solución a las problemáticas que se están presentando hoy en día, de que ya no hay lo mismo que había antes en la pesca. Juan, pues para seguirle con este tema, platícanos, ¿qué es una zona de refugio pesquero para ti en tus palabras, directo? Sí, pues realmente la zona de refugio pues es eso, ¿no? O sea, es una reserva, se puede decir, donde empiezas a fomentar esa sostenibilidad de la comunidad. Muchos tienen la idea de que una reserva es algo cerrado con jaulas y que lo que crezca ya no vas a poder sacarlo, que no, ¿verdad? Entonces, la idea el simple hecho de decir refugio, pues ya todos se espantan, ¿no? Como te mencioné hace ratos, pero en realidad las zonas de refugio pesquero o la reserva que tú pones allá es por eso, ¿no? Reserva, es algo de lo último que estás teniendo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ahí lo único que hacemos es tratar de que se generen más especies o número de especies en ese lugar para que luego salgan y pues hagamos lo que siempre hacemos, ¿no? Hay mucha diferencia, ¿no? Como un pescador anteriormente pensaba a cómo están haciendo las generaciones de ahora. Porque en mi caso, yo cuando salía a pescar y veía 4 o 5 meros que estamos allá, pues yo me los sacaba a los 4. Y te das cuenta que en realidad pues no necesitas sacar 4 meros, ¿no? Con uno que saques ya es bastante suficiente. Entonces esa es la idea que le tienes que enseñar a la gente. Que en vez de que saques 4 meros y no sepas qué hacer con 3 porque es una realidad, llegabas a tu casa, no lo querías arreglar, estaban muy grandes, no buscabas qué hacer con ellos. Entonces, lejos de ayudarte, pues echabas a perder tu pesquería, ¿no? Porque no cuidabas el filete, porque no tenías dónde guardarlo. Entonces, esa es la enseñanza que le tienes que dar a la gente, ¿no? Que un refugio pesquero es para eso, para que en el futuro tengan nosotros mismos o las generaciones que vienen atrás de nosotros la formación de poder pescar con conciencia sosteniblemente, porque nos hemos dado cuenta de que un pez cuesta más en una foto que en un plato. Entonces tenemos que tener esa idea e implementárselas a nuestras generaciones que vienen hoy día. Que la tercera generación, cuarta generación son las complicadas, pero no son imposibles de hacerlo. Sí, es totalmente lo que nos cuenta Juan y pues las zonas de refugio pesquero no es para que la gente deje de pescar, es para que la gente pueda seguir pescando después. Si no comenzamos a implementar estrategias, pues la pesca se nos va a acabar. Entonces, pues ya no va a haber qué pescar ni qué comer del mar. Y eso a mí me va a perjudicar muchísimo. Me gustan mucho los productos marinos. Imagínate ya no poder comer mero, ¿no? O pulpo, ¿no? Es algo que no me gustaría vivir y sé que el sector pues vive de eso. Entonces hay que protegerlos y hay que protegiendo las especies, protegemos a la gente. Platicando en Chuurna, en pláticas de zonas de refugio pesquero, llegábamos y les decíamos, no, pues un refugio pesquero, y ellos siempre nos decían, sí, ahí ponemos nuestras embarcaciones, porque así le llaman al puerto de abrigo, donde pues resguardan sus embarcaciones. Tiene sentido, refugio de los pescadores, refugio pesquero. Pero en la ley, pues es algo diferente. En la ley está qué es una zona de refugio pesquero, y pues nos explican un área delimitada voluntariamente para proteger por los pescadores. Y para ti, Dianey, ¿qué retos has tenido iniciando esta zona de refugio pesquero en tu comunidad? Yo sé que es difícil, perdón, pero queremos saberlos de ti. Sí, como joven es un poco difícil, pero no imposible. Como el entusiasmo y todo lo que uno tenga dentro, pues lo va a compartir con todos. Entonces, si tú compartes la energía, las ganas de seguir adelante, de conservar más los animales, los peces, entonces pues piensas más en el día de mañana. ¿Qué va a ser el día de mañana si no hay refugio pesquero, si no cuidamos los peces?
que vamos a obtener al día siguiente y al otro día. Y si vivimos de ello como comunidad, pues hay que aprovecharlo. Y si uno tiene la dicha de vivir a unos metros del mar, ¿por qué no cuidarlo? ¿Por qué no compartir eso que uno tiene de experiencia? Sí, muchísimas gracias, Deney. Juan, Ami, estamos en una plática muy interesante. Ami, cuéntanos un poco más de cómo ha sido esa interacción entre gobiernos, organizaciones y el sector pesquero en los temas de las zonas de refugio pesquero en sus inicios. Claro, pues yo creo que algunos de los retos trabajando desde la sociedad civil, directo con comunidades pesqueras, es generar confianza. Por muchas razones, las organizaciones de conservación tienen reputaciones de prohibiciones, de llegar a vedar, de llegar a prohibir la pesca o el acceso a ciertas cosas, ¿no? Y aunque no es el trabajo que yo he hecho, pues esa es la fama que tenemos. Entonces estamos en ese sector y hay que lidiar con la fama del sector. Y a llegar a las comunidades a hablar de ese instrumento que nadie conocíamos y no podíamos ni poner un ejemplo porque no existía, pues había que crear confianza. Y a los inicios, muchos pescadores decían, no, pues yo no quiero poner en el mapa porque si yo pongo un lugar, pues quizás el día de mañana no puedo ir a pescar ahí. Entonces teníamos que usar algunas prácticas creativas con los pescadores, decir, bueno, pues las hacemos como ejercicio porque es casi imposible hablar si nunca pintamos algo, o sea, si nunca dibujamos y no decimos, no, aquí no, porque aquí pesco, o es muy grande, o es muy chico, o aquí es zona de estero, o aquí hay reclutas, o sea, diferentes ideas, pues tenemos que estar hablando de algo, no podemos estar siempre hablando en el aire. Pero, ¿qué les parece si hablamos, dibujamos en mapas y cuando termina la reunión lo quemamos? Para que no hay evidencias y que no podemos llevar y prohibido tomar fotos. Dijeron, bueno, pues si así es, quizás sí podemos dibujar. Y empezamos así, poco a poquito con ellos, ¿no? Porque yo creo que la confianza construye base de la palabra. Y tienes que poder dar la cara, cumplir la palabra. Y si dices, no vamos a usar su información sin su autorización, lo tienes que poder hacer, ¿no? Y si dices, y vamos a regresar y seguir trabajando con ustedes, y cuando ustedes están listos, vamos a dar el siguiente paso, pues ese tipo de relaciones para mí son el fundamento de por qué funcionan zonas de refugio. Porque se crea la confianza y en esa confianza también se cree en la mente de los pescadores que es una herramienta legítima para ellos, que ellos mismos lo crearon, que ellos mismos lo diseñaron, que ellos mismos lo formaron y entonces refleja lo que ellos quieren en el agua. Y eso yo creo que es un valor muy grande para el sector pesquero porque muchas veces hay otros instrumentos y no porque son malos, pero porque los pescadores se sienten que no tuvieron voz en la creación de ese instrumento. Y a co-crear el instrumento, pues te sientes también responsable de que funciona y de cumplirlo, ¿no? Entonces creo que muchas de esas cosas son las cosas básicas de las zonas de refugio que, en mi punto de vista, se tienen que respetar, se tiene que salir del sector pesquero. Y sí, en algún momento tienen que llegar al gobierno para que se oficializa, para que lo publican, pero no debería de llegar un mapa propuesta a las comunidades, es decir, aquí así debe de ser tu zona de refugio, porque para mí va a invitar a un rechazo automático. Sí tiene que salir de las comunidades. Ha sido algo muy interesante y algo que me gustó mucho de esta estrategia igual, que era de pescadores para pescadores, que nadie más llegaba a decirles, esto es lo que tienen que hacer porque esto les funciona. Era una estrategia que pues al escucharla a ellos decían, oye, eso es lo que yo había planeado anteriormente. Y le estás poniendo nombre nada más a esa estrategia, porque pues ya me estás diciendo que se llama zona de refugio pesquero y está en la ley. Pero yo sabía que eso era, muchos de aquí de Yucatán me decían, es un chiquero. Nosotros queremos un chiquero. ¿Y qué es un chiquero? Pues lo que estás diciendo, pero en mis palabras. Así era prácticamente. Era una zona donde vamos a proteger para que esa zona pues repoble en las costas, las zonas cercanas a nuestras costas que tenemos en el mar.
Pero ¿cómo funcionan esos, Juan? Explícanos un poco acerca de cómo funciona una zona de refugio pesquero, porque si tú proteges esta parte, pues te va a proteger igual y vas a mejorar el hábitat cerca de esas zonas. ¿Cómo funciona eso? Sí, pues fíjate que es muy interesante, ¿no? Porque a veces pensamos que solo en la zona de refugio o el pedazo que hemos prepuesto, se puede decir, ¿no? en el mar, es la única o el único lugar donde va a incrementar la cantidad de especie o de lo que estemos cuidando. Pero en realidad no, ¿verdad? ¿Cómo trabaja o cuál es el beneficio de tener esa área? Pues bueno, que dentro de esa área, como no la tocamos, como no pescas, obviamente va a haber una repoblación de organismos, ¿no? De peces, langosta, pulpo, lo que sea. Pero eso a su vez va a generar que cuando desoven o ya estén en proceso de, pues que las migraciones, ¿no? Porque no se quedan en el refugio, pues a la redonda también va a tener ese beneficio. Entonces, por eso es muy importante que le platiquemos a los pescadores que están renuentes a hacer ese tipo de cosas, que pues en realidad es solo un periodo de tiempo, porque en realidad van a seguir teniendo los mismos beneficios o mayores, ¿no? Por cuidar ese pedacito nada más, y en ese pedacito pues se va a seguir poblando, haciendo más individuos, más cosas, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que entiendan más que nada que no es una prohibición, sino más bien es una estrategia para poder seguir pescando, teniendo los beneficios familiares de la pesca, pero es una estrategia, no es una prohibición, es una estrategia para que puedan seguir teniendo ese recurso que estamos impactando, pero que nos está diciendo aguas, porque si me sigues impactando mucho, va a llegar el momento en que, aunque tú me quieras cuidar, no vas a poder. Entonces es muy importante que sea una estrategia. Y esto no es solo para nuestros hijos o los hijos de los pescadores, es un tema que ya se está viendo para hasta el mismo sector que está actualmente en la pesca hoy en día. Pues, salen a pescar y ya no es lo mismo que antes. Y ya es más complicado cada vez más. Entonces tienen muchos gastos para salir a pescar y reducen sus ganancias. Pero muchas gracias, Juan. Estuvo muy interesante lo que nos platicas. Y hace poquito me compartía un pescador amigo de nosotros de Yucatán, que él veía las zonas de refugio pesquero como un vaso y las especies como el agua. Entonces, si protegíamos, él iba a estarle poniendo agua al vaso, muchas especies, y él iba a llegar un momento en el que se comenzaría a rebosar. Y eso iba a generar un beneficio para todo lo demás, porque estaba llegando a más lugares, no solo a la zona de refugio pesquero que él simulaba que era el vaso, que estaba protegiendo, sino íbamos a tener un desborde de las zonas de refugio pesquero y se iban a mejorar ese hábitat, ese espacio que teníamos cerca de nuestras costas, porque esa estrategia normalmente las ponen cerca de las costas porque las pueden vigilar, las pueden proteger y las pueden monitorear. Pasando a los monitoreos, y aquí tenemos a una analista de datos, que es monitora del grupo de buzos monitores de Yucatán. Platícanos un poco, Diana, acerca de qué es ser un buzo monitor y analista de datos en Yucatán de zonas de refugio pesquero. Pues para ser un buzo monitor, ser un analista de datos es algo muy interesante, es algo que te sale de tu zona de confort, es algo que aprendes, te enseñan muchas cosas que no sabías, animales que dices, así se llamaban, ese es un nombre científico, o sea, que dices, ¿qué es esto? Sí. Que te hace la persona que, ¿cómo se pronuncia? O qué, o sea, normalmente lo llamas con el nombre común de la comunidad. Y al escuchar un nombre científico, pues te sorprendes. No es común oírlo allá, entonces cuando vas escribiendo datos te das cuenta de muchas cosas, de la cantidad de especies que hay ahorita, de las que habían antes. Ahorita ya no son las mismas. Entonces dices, pues ahorita hay un pez de tal talla, a tal nivel del mar, a tantos kilómetros, a tanta profundidad, y te das cuenta de que hay muchas cosas que ya cambiaron. Ya no es nada desigual. Sí, totalmente. ¿Para ti fue difícil aprender a ser analista de datos en estos monitoreos que se hacen de las zonas de refugio pesquero en Yucatán? Un poco, porque como bien dicen, las mujeres no están muy apegadas a la pesca, entonces ver algo que es la pesca y tienen a las mujeres como de que la mujer en la casa,
pues es diferente en la pesca y dices, wow, esto no lo sabía, o no sabía que se usaba esto o esta herramienta. Entonces sí, es algo diferente, pero muy interesante. Súper. ¿Y qué datos obtienen de estos monitoreos? ¿Qué recuerdas? ¿Qué capturas en las computadoras, en tus bases de datos de las especies? ¿Qué datos? Pues las tallas, especies, tipos, género, si es invertebrado, tipo de subsuelo, tipo de si es hierbas, si la salinidad, perdón, todo lo que viene siendo la profundidad, todo lo que tiene que ver con el mar, el cambio climático, si hay tal profundidad, si viste un pescado de tal tamaño, a veces es no común ver un pescado grande en una profundidad muy baja y a veces sucede. Y ahí es donde dices, pues hay que estudiarlo porque pasa, porque baja el pescado a tanta profundidad. Sí. Excelente, muchísimas gracias. Quiero contarles que Yaney es analista de datos. Hace unos años se capacitó con nosotros en COBI para ser analista de datos de este grupo de buzos monitores y analistas de datos de Yucatán, donde pues, se le enseñó a cómo capturar y analizar los datos que se obtienen de los monitoreos de las zonas de refugio pesquero de Yucatán, y ha participado en varias campañas de monitoreos de zonas de refugio pesquero, siempre en Chuburná, que es su localidad. Participa y ha participado en otras comunidades, pues porque ya ha agarrado una experiencia muy buena en monitoreos biológicos de zonas de refugio pesquero. Juan, para ti, ¿qué son los monitoreos y qué te parecen los monitoreos de las zonas de refugio pesquero? Pues para nosotros como pescadores, creo que es muy importante la diferencia, ¿no?, que hay entre ser un pescador y un monitor. Y si unes esos dos componentes, es algo extraordinario, ¿no? Se puede decir. ¿Por qué? Porque como buzos o como pescadores nosotros tenemos una perspectiva del mar. Pero ya cuando te guindas un tanque y te enseñan a monitorear y como dice la compañera, ¿verdad? Que, oye, yo lo conozco como tal cosa y jamás en mi vida había escuchado esto, ¿no? O qué es el monitoreo Agra, o qué es el monitoreo... O sea, son muchas cosas que te van despertando. En modo particular y personal, yo empecé o inicié con COBI justamente. Ustedes fueron también punta de lanza con nosotros, mi generación, y de la primera también de los buzos, pero no se había estandarizado tanto el monitoreo en esta zona, ¿no? Hasta allá fue que nosotros implementamos esto con ustedes, amigos de Ciancán también que estuvo con nosotros, la cooperativa que nos partió también, o nos dio la confianza de darnos ese espacio para que tengamos, porque les presumo, ¿no? Vigía Chico en la península de Yucatán es la primera organización pesquera que dentro de la organización pesquera, como pescadores, tenemos un centro de investigación biológico. No necesitamos, bueno, siempre vamos a necesitar de todas las organizaciones, pero no necesitamos pedirle, por ejemplo, a una organización que venga a hacer un monitoreo de algo que nos pida el gobierno, porque nosotros lo hacemos. Entonces, ahorita todas las organizaciones vienen y nos hablan a nosotros para que los apoyemos, porque ya todos somos Dive Masters y Rescue. Entonces, y todos tenemos diferentes modalidades, ¿no? Hay algunos que son Agra, que son de peces, que son de eventos, que son de corales, ADN ambiental, en jobos, temperatura, y puedo seguir, pero no era. Entonces, ya para un poco más en la pregunta de qué es el monitoreo, pues es algo sensacional. Y es una radiografía de lo que estás haciendo y lo estás haciendo bien. Así en pocas palabras. No puedo decir más porque es eso. Es una radiografía de lo que estás haciendo y lo estás haciendo bien. Excelente, Juan, y muchas gracias y muchas felicidades por lo que has logrado y lo que han logrado en Punta Alén con monitoreos y zonas de refugio pesquero. Me queda claro que ahora son unos expertos en esos temas y que estén aprendiendo más. Habla muy bien de ustedes. Que no se queden en lo que lograron, sino que estén conociendo y aprendiendo más cada día. Es buenísimo. Gracias. Muchas felicidades. Y Ami, por favor, dinos, ¿qué tan importantes son los monitoreos de las zonas de refugio pesquero? Sí, claro. Pues los monitoreos, o sea, es una palabra que quizás no se entiende muy fácil, pero básicamente quiere decir que son estudios que se hace programadamente y repetidamente para conocer los resultados. Pero es un estudio que repites la misma metodología o la misma forma de hacerlo para conocer qué está pasando. Y en las zonas de refugio, dependiendo cuál es la pregunta, o sea, se puede
medir los cambios de diferentes formas. Y una de las formas muy común, como ellos conocen, es hacerlo a través del buceo. Sí. Y te metes abajo del agua y cuentas pescados, cuentas invertebrados. Como decía un pescador, contamos piedras. Pero pues sí, o sea, y se cuenta, o sea, las cosas y se hace diferentes estimaciones de número de especies, abundancia de las especies, las tallas, y se puede calcular cosas como hay más biomasa, hay menos biomasa. Si la zona de refugio, y como es con intenciones pesqueras, tiene muchas intenciones sobre las especies comerciales. Entonces, muchas de las preguntas son, ¿hay más biomasa de esa especie comercial o hay menos o está cambiando? La otra forma también de conocer los cambios es a través de la misma pesca. Entonces, si los pescadores dicen, queremos saber cómo la zona de refugio está afectando por bien o por mal nuestra pesca, pues monitoreas la pesca, ¿no? Entonces, todas las cosas que traen en la panga, pues lo puedes monitorear, lo puedes hacer monitoreo de la captura o llevar bitácoras pesqueras de saber, fíjate que la captura, desde que pusimos zonas de refugio y dejamos de pescar un porcentaje de nuestra zona de pesca, pero las capturas se han mantenido o incluso se han mejorado. O sabes qué, ahora estamos pescando especies más grandes, o sea, la misma especie, pero tallas más grandes. O sabes que en esa temporada se recuperó la cabría, o sea, se empieza a ver las diferentes tendencias. Entonces, para mí es súper importante tener datos de lo que se está haciendo. Pero yo creo que algo muy importante del monitoreo de las zonas de refugio es involucrar las comunidades. Porque no es igual que un biólogo va y dice, fíjate que está cambiando tu pesca. Sí. Y un pescador dice, ¿tú me vas a decir a mí? Yo soy lo que voy a pescar todos los días. O sea, ¿tú qué me vas a decir? Y no es lo mismo de que un grupo de biólogos va y monitorean o bucean y dicen, oye, fíjate que vas muy bien. Y dicen, no, pues yo quiero ver. O sea, tráeme videos, tráeme fotos, o mejor llévame. O sea, entonces, de tener los ojos de los pescadores en los monitoreos, en la colecta de datos, para mí es esencial. Sí. Porque lejos de que saber de primer mano sea una amenaza, llegó a la información, estás empoderando. Yo creo que información es poder. Sí. Y creo que de dejar las personas tener las herramientas de cómo crear información verídica, válida, robusta, todas las palabras que lo quieres decir como, solamente los biólogos lo pueden generar, para mí es un mito. O sea, perdón biólogos, pero sí siento que es un mito porque sí se puede capacitar gente con métodos que se puede replicar, y los pescadores para mí son biólogos natos porque tienen curiosidad y están en campo. Y esos son los ingredientes para ser un biólogo: tener curiosidad, tener preguntas, probarlos y tener información y volverlo a probar. Y eso ya está haciendo biología. Así es la pesca. Creo que si pongo esa carnada y lo pongo en ese lugar, voy a pescar. Fíjate que no funcionó. Lo voy a cambiar mi prueba y lo voy a hacer diferente. Ya están siendo biólogos, están haciendo pruebas científicos diarios. Entonces, el hecho de que le das otro elemento, otra estrategia para probar cómo contar peces o cómo medirlo y cómo tener información, pues están haciendo algo muy natural para ellos. Entonces, y esa se convierte a una estrategia de comunicación mucho más inmediato que hasta las redes sociales. Lo llevas a pescadores a bucear, llegan en la noche y están tomando café en su casa contando a su familia lo que vieron abajo del agua. Y eso ya se expande en toda la comunidad y ya son los resultados, es la campaña de comunicación más efectiva que puede haber. ¿Sabes qué? Sí está funcionando. ¿Sabes qué? Sí hay más peces. ¿Sabes qué? Sí están más grandes. ¿Sabes qué? Y ya se va fluyendo esa comunicación en toda la comunidad. Entonces, creo que el monitoreo sí es una forma de tener información, pero es una forma de crear capacidades en una comunidad pesquera y de adueñarse y empoderarse de sus propias zonas de refugio. Totalmente, y eso me hace recordar que en esta última campaña de monitoreos en Yucatán, de zonas de refugio pesquero,
vimos a muchos pescadores de las comunidades que son los buzos monitores emocionados porque en algunas de las comunidades que ya tenían zonas de refugio pesquero estaban viendo los resultados de recuperación. Se encontraban especies que ya no tenían en esas zonas o pues veían a especies juveniles que igual ya no estaban llegando y eso era muy emocionante para ellos de decirnos, mira, es que encontramos a este que ya no se veía tanto por acá o este que no estaba, los emocionaba mucho y como dices, terminaban compartiendo por todos lados, nos pedían fotos a cada rato para compartirlos en sus redes sociales y con toda su familia. Ahí, los de Chuburná son buenísimos para eso y nos emocionaba mucho a nosotros igual el estar viviendo esa experiencia y esos temas con ellos. Juan, de nuevo contigo. ¿Qué retos como organización, como grupo han enfrentado para tener su zona de refugio pesquero? Yo sé que esto es una decisión que se toma para la comunidad completa, pero no todos participan, no toda la comunidad participa en el manejo de estas estrategias. Y igual sé que pudiera ser complicado que todos estén de acuerdo. Casi nunca vamos a tener a todos a favor en comunidades grandes que todos piensen igual. Eso es muy complicado, pero sí podemos encaminarnos todos para ver un bien con un fin en común. ¿Qué se te ha presentado en tu comunidad para el manejo de las zonas de refugio pesquero, la organización? Bueno, en un principio nosotros tenemos 2 zonas de refugio pesquero. Una de las zonas de refugio pesquero no hubo tanta importancia, ¿no? Como se puede decir, o problemática, porque era un área donde mi abuelo tenía es dueño de esa propiedad, ¿no? Entonces, cuando se le pasó a mi papá, pues mi papá tampoco tuvo ninguna objeción en seguir decretando esa zona como de refugio, ¿no? Ya una vez que mi papá se salió de la cooperativa, pues a mí me dejó el terrenito ese, ¿no? Donde está la zona de refugio, y pues yo no puse ningún obstáculo, ¿no? Se puede decir. Pero en la otra zona de refugio que tenemos, sí, porque dividía a 2 pescadores, ¿no? O sea, porque ahí, por ejemplo, en nuestra zona, no hay un límite como tal hacia el mar abierto, sino es hasta donde llegue tu pulmón para sacar langosta, ¿no? Y muchos de los pescadores de nosotros llegan a esos lugares de zonas de refugio que están a 32, 30 metros de profundidad. Entonces había como que si dejamos que entre esta zona nos va a perjudicar y nos van a pedir otras, y como que es un poquito como que de toma de decisión de 3 días para que no te la haga muy difícil. Porque sí, ¿no? El pescador que tocó donde estaba la zona que nosotros decretamos como refugio, porque sí hay un montón de agregaciones, pero en específico y en meses específicos en ese lugar donde un pescador era muy conflictivo. Y ¿cómo le hacíamos, no? Entonces, pues a base de, como dijo Nami, ¿no? A base de pláticas, diálogos, mira, te va a beneficiar por tal cosa, no es que te estemos quitando tu área, simplemente pues te tocó la dicha, ¿no? De que tú tengas en ciertas fechas específicas esto, ¿no? Y le muestra la agregación de meros donde, wow, y todo eso había ya, sí, entonces, pero hay que cuidar. O sea, sí fue una toma muy difícil, y el reto más difícil creo fue pues convencer a ese pescador, ya que los otros pescadores les decían, no des tu zona, porque una vez que tú des tu área, ya está. Sí. Todos nos van a quitar un pedazo de área, ¿no? Entonces, ese fue el reto más difícil, que en lo particular sí fue difícil, porque te digo, tardó de 2 a 3 días en que estén en la resolución, ¿no? De si sí, si no, si sí. Ahí entró COVID con esa... vamos a estirar, jalar las mismas organizaciones, todo, hasta que ya dijo el pescador, bueno, vamos a probar, como dijo Ami, ¿no? Vamos a probar a ver qué pasa. Y si sí nos convence, pues le seguimos. Entonces ya tenemos bastante tiempo ya con esa zona, y en realidad ha funcionado, ¿no? Entonces, pero una de las cosas que ha funcionado es que se da la información en la cooperativa. O sea, llega COVID, por ejemplo, y da la información, pero hay una persona que es un pescador, que es monitor también, que avala esa información. No es solo que llegue COVID, que llegue amigos de Siancán, no. Llegan ellos, pero ahí está un buceador y salen las fotos donde está con su tabla, donde está con la cinta métrica, agarrando un jobo, ¿no? Entonces, eso es lo que el otro pescador y los jóvenes están viendo y dicen, sí, mira, pues yo quiero hacer también así, ¿no? Entonces, eso es lo que está impulsando a otros jóvenes
al grado de que nosotros ahorita, por ejemplo, estamos dando, no cursos porque no podemos, pero enseñándoles las dinámicas para que en algún momento que digan, ¿saben qué? Pues yo quiero ayudarles. Pues vénganse. Entonces, eso es lo que estamos implementando y en las escuelas, para que vean ellos que realmente sí funciona. Los están involucrando, eso está padrísimo. Y están trabajando en las escuelas de primaria, secundaria. Primaria, secundaria, y de vez en cuando vamos al kinder, porque ahí es un poquito delicado por los niños, ¿no? Porque son más pequeños, claro, y todo. Pero pues se emocionan, les guindas allá su chaleco, le ponen su regulador, su foto y ya soy buzo, ¿no? Entonces, esa es la parte que tenemos que hacer también, involucrar a esas personas. Y tal vez de 20 que involucres, 5 van a ser buzos, pero los otros no. Entonces, no decaer el ánimo, ¿no? O sea, esos 5 van a ser el boom de ese momento y esos 5 van a involucrar a otros 5 y así. Esa es la cadenita. Hasta así nos hicieron a nosotros, ¿no? Entonces, es una buena señal. Dianey, platícanos, ¿qué retos hay en Chuburná con la zona de refugio pesquero? Manejar a 200 pescadores, hacerlos comprender que esto es un beneficio y hacer que esto se mantenga y siga adelante. ¿Cuáles son esas estrategias que ustedes implementan para que esto llegue a los pescadores de su comunidad y pues que todos estén de acuerdo? Bueno, pues creo que la falta de información es algo que sucede en muchas comunidades y cuando les informas de los beneficios que trae una zona de refugio, pues creo que ellos mismos dicen, pues ¿sabes qué? Yo voy a apoyar con esto, yo apoyo con una lancha, yo apoyo con mi tiempo, yo apoyo con... Entonces cuando la comunidad se junta, se une, pues se logran muchas cosas. Y así es como empezamos nosotros, juntamos a la gente, a los pescadores y platicamos, ¿sabes qué? Una zona de refugio es esto, invitamos a Kobe, al compañero Jacobo, y ellos explicaron qué es una zona de refugio, los beneficios, que se va a capacitar gente y muchos quisieron estar participando. Y sí, fue algo muy bueno para la comunidad. Y ahorita que ya lo logramos, pues ahorita viene lo mejor, que es pues seguir lográndolo, delimitar, capacitar más gente, invitar a toda la comunidad y pues a que los pescadores, que mayormente los que son los comerciantes, acepten más lo que viene adelante. Excelente. ¿Y tienen más estrategias para esta zona de refugio pesquero? Recuerdo que inició con tenían su zona turística en Chuburná y querían unir esas zonas de refugio, sí. o esas zonas para... Porque, ¿Cómo es? Buscamos trabajos alternativos, como ahorita ya no hay mucha pesca, pues también pensamos en otros trabajos alternativos como el turismo, hacer zonas recreativas con las zonas de refugio como el snorkel, o otros trabajos que puedan implementar que no solo sea pesca, que sea otros medios de entrada de dinero para la comunidad. Y eso es muy importante. Las zonas de refugio pesquero pues implica que hay que pues poner esfuerzo de nuestra parte, poner tiempo, recursos. Y muchas veces pues es poner y no se recupera, pero lo que estás recuperando pues es el esfuerzo que estás implementando y lo que te va a dejar la zona de refugio pesquero. Pues es una estrategia muy noble, pero igual hay que buscar mecanismos para poder hacer que sea sostenible, que no sea un proyecto que sea complicado insostenible, que no lo podamos manejar. Algo que no se salga de las manos. Exacto, muy bien, eso es, sí. Como dicen, hasta donde nuestras manos alcancen, pero que se vea que hizo un cambio. Sí, totalmente. Y bueno, en Chuburná ya están implementando otras estrategias, buscando que sea el turismo igual una opción, además de su zona de refugio pesquero. Pero están iniciando. Este año tuvieron su zona de refugio pesquero, muchas felicidades igual. Y van por muy buen camino. Con gente como Dianey ahí, Samuel, Carlos, tu abuelito, don Daniel, se están haciendo cosas muy interesantes. Perdón que platique mucho de Chuburná, pero los conozco y los tengo aquí al ladito. Pero a mí, esto de las zonas de refugio pesquero y reservas marinas comunitarias es algo que ahorita mucha gente quiere involucrarse porque está funcionando bastante bien en las comunidades, porque son estrategias de pescadores para pescadores. ¿Qué recomendaciones nos das o platícanos de qué has visto de las organizaciones que participan, de los gobiernos que participan en esas estrategias que son de pescadores para pescadores? ¿Qué nos puedes comentar y platicar de esto?
Pues mira, creo que las zonas de refugio, sí, o sea, yo lo describo como un fiebre en México ahorita, que Contagia. se contagia. Cuando hicimos la reunión de pescador a pescador, o sea, que es un congreso de pescadores a lo largo de México, creo que todos en la reunión decían, yo también quiero zona de refugio, yo también quiero zona de refugio, nosotros también queremos. O sea, me emociona, pero a la vez digo, las zonas de refugio es una herramienta pesquera. No es una varita mágica, no va a resolver todos los problemas pesqueras. Es algo muy noble y como tú dices, sí es algo que yo creo que debe de nacer del conocimiento del pescador y de las ganas de los pescadores y las pescadoras de proteger algo de su pesca y invertir en el futuro de su pesca. Pero igual es una talla mínima, igual es una veda, igual es otras cosas, ¿no? Entonces, si la zona de refugio no es la herramienta correcta para la comunidad, pues que exploren otras cosas también, porque hay muchas formas de invertir en la pesca. Hay muchas formas de pensar cómo extender que los recursos pesqueros siguen para mucho tiempo y no, o sea, cómo evitamos sobrepescar esos recursos. Entonces creo que, o sea, obviamente se trata de ahorita de hablar bien de zonas de refugio y hablar de las experiencias, pero quiero decir que hay otros instrumentos también que son muy buenos para la pesca y otras formas de proteger que sigue la pesca para el futuro. Las cosas que yo diría para las organizaciones pesqueras, o sea, las organizaciones que trabajan con organizaciones pesqueras, es, bueno, algunas cosas. Uno, saber escuchar. Llegar a comunidades con ganas de escuchar y de escuchar de todo tipo, no solamente las propuestas, de escuchar los miedos, de escuchar sus preocupaciones, de escuchar de por qué no quieren tener una zona de refugio. Esos comentarios no vienen solamente de un lugar negativo, vienen de un lugar de mucha experiencia, quizás de experiencias malas, quizás de miedos, y son válidos de ser escuchados. No se tienen que solo quedarse con esas experiencias, pero sí se tienen que ser escuchados. Yo creo que la otra cosa es no llegar con una idea de qué se tiene que hacer. He estado en muchas reuniones con ONGs, con académicas, de decir, se debe decir, o sea, de tal área, se debe de tener 3 réplicas, que se debe de hacer las zonas de refugio en áreas de no sé qué. Pues sí se puede llegar con sugerencias, sí se puede llegar con ciertas propuestas, pero yo creo que realmente las propuestas que van a funcionar van a ser los que salen de los pescadores porque van a ser los que están dispuestos a respetar. Y tener zonas que se queden en papel pero que no se respetan no van a funcionar para nadie. Entonces, sí es importante saber escuchar y saber respetar las propuestas de pescadores, saber encauzar ciertas cosas, pero no imponer las ideas de nosotros, creo yo. Sí, totalmente. Y al final, pues creo que la última parte que nos toca es no tratar de ser los protagonistas de esa película. O sea, los que realmente van a sacrificar y que van a estar ahí defendiendo sus zonas y ahí día y noche van a ser los pescadores y decir, las zonas de refugio de Kobe o las zonas de refugio de no sé quién, lejos de ayudar a las zonas de refugio, y no digo Kobe lo hace, o sea, nos quita, o sea, lo que realmente se quiere hacer, que es que los pescadores se apropien de sus zonas y que protejan sus zonas, ¿no? Entonces, creo que esa necesidad que muchas organizaciones tenemos frente a quien nos financia, de tener ese reconocimiento, pues es hablar con los financiadores y decir, no vamos a pintar aquí, no vamos a salir porque lejos de ayudar, estorbamos, ¿no? Entonces, pero eso requiere mucha madurez a veces. Sí, totalmente. Y concuerdo contigo en estos temas. Los verdaderos protagonistas de esta película son el sector. Y eso tenemos que tener todos muy claro. Las organizaciones tenemos que jugar nuestro papel en esta estrategia de facilitar, capacitar y apoyar para que esta estrategia pues,
tenga un camino que ustedes puedan llevar de la mejor manera, basados en la experiencia que han tenido las organizaciones con otras zonas de refugio pesquero. Pues hacer que estas experiencias que ya tuvieron en Punta Allen pues lleguen a Chuburná para que pues vayan caminando mucho mejor. Claro, cada zona de refugio pesquero es diferente, pero pues no está de más conocer y saber lo que han hecho. Nosotros en COBI, pues como lo dice Juan y como lo platica Dianey con nuestro compañero Jacobo, pues ayudamos a capacitarlos para monitoreos y en buceos. Entonces, pues tenemos un papel ya definido para las zonas de refugio pesquero, en donde los apoyamos en este tema en específico, que igual, claro, pues participamos en el fortalecimiento de los grupos, que se le llama gobernanza, para que vayan manejando de mejor forma su zona de refugio pesquero. Son temas que bastante interesantes y muchas gracias por compartirnos toda esta información de las zonas de refugio pesquero. Estamos en una plática muy bonita y que emociona. Sí, me sigo emocionando de las zonas de refugio pesquero. Muchas gracias. Yo sé y tenemos que hay amenazas para la pesca y para las zonas de refugio pesquero. Juan, platícanos, ¿qué amenazas pudiera tener tu zona de refugio pesquero en tu comunidad que creas que pueda hacer que no funcione como debería o como lo tienen planeado? Pues una de las amenazas que pinta más, ¿no? Y que creo que es en todos lugares, pues es que las zonas de refugio pesquero, antes de que sean un refugio, pues todo el mundo las conocía, ¿no? Entonces es muy difícil a veces saber quién sabe o quién no sabe dónde está ese punto. Porque pues a veces llegas a toda la zona de refugio y ya ves de repente una embarcación allá, ¿no? Que está haciendo algo ilegal. Entonces yo creo que eso es lo que más impacta, esas zonas de refugio, ¿no? Que sí son secretas, se puede decir por ahora, pero que hay mucha gente pasada o antigua que sabe dónde están. Y pues a su vez la han de saber varias. Entonces un reto es tenerlas bajo resguardo y poder pues cuidarlas, ¿no? Como tal se debe. Entonces pienso que el mayor reto es ese, ¿no? La ilegalidad que puede haber en otros pescadores, en otras personas de la misma localidad, que pues no puedes estar todo el tiempo cuidando y supervisando, ¿no? Esa sería el mayor reto, creo, que de todos en particular. ¿Sí? La vigilancia. La vigilancia, pues, exactamente. es un tema pues complejo, Sí. Que lleva una plática completa de... Es otro podcast que sí, no acabamos. totalmente. Episodio 5. Sí. Pero que es muy importante, y para las zonas de refugio pesquero pues igual es un tema de suma importancia. Y en las zonas de refugio pesquero pues se practica la vigilancia comunitaria y pues se han buscado estrategias para ir mejorando este tipo de problemáticas que se presentan. Dianey, ¿qué problemáticas hay en Chuburná para la zona de refugio pesquero? Pues creo que una de las problemáticas sería los furtivos. Sí. Creo que en muchos lugares, en muchos refugios se escucha, pero sí, es algo que es inevitable porque mientras hayan comerciantes que sigan comprando ilegalmente, pues creo que siempre va a existir eso. Sí. Creo que es algo difícil, pero no imposible de hacer. Claro. No es algo imposible de acabar, entonces creo que empezamos con compartir a la gente todo lo que hicimos, todo lo que logramos, todo lo que se puede hacer y que ellos igual se llenen de esa información para que digan, pues ¿sabes qué? Vamos a dejar de hacerlo ilegal y hacerlo bien. Y empezar a hacer las cosas bien, a empezar a que toda la comunidad se una a todo eso. Sí, es súper importante que la comunidad esté unida. Sí, porque si no está unida, pues es difícil seguir adelante. Claro, es muy bueno. Muchas gracias, ha sido muy interesante esta plática, este podcast. Por favor, platíquenme todos algo que le quisieran compartir a otras comunidades para el futuro, para las zonas de refugio pesquero. Juan, comenzamos contigo, platícanos, ¿qué quieres compartirle a otras comunidades? Pues yo, breve, para no estar, porque le quisiéramos compartir todo, ¿no? Pero pues no vamos a poder. Lo primordial es que no tengan miedo, ¿no? Cuando escuchen la palabra refugio pesquero, no crean que se va a cerrar la pesca, ¿no? Simple y sencillamente es darle entrada a ese momento para saber y descubrir qué beneficios puede tener un refugio pesquero.
Y pues nada, estuvo muy interesante todo. Gracias por invitarme. Y lo último que me queda por decir es nada más que sigamos monitoreando nuestro presente para tener un futuro sostenible. Esto. Muchas gracias. Dianey. Pues que no se cierren con las zonas de refugio pesquero, que piensen en las generaciones que siguen adelante, en el futuro que sigue por detrás, y de todos los pequeños enseñarles el cuidado ambiental, porque desde ahí es donde es lo principal, lo primordial. Los pequeños y ya conocer mayores, ellos a sus hijos y a sus otros hijos. Muchas gracias. Y Ami, ¿qué nos quieres contar? Yo creo que si son pescadores y les interesa cuidar su pesca para que puedan pescar hoy y mañana también, que piensan en zonas de refugio, que buscan apoyo. Hay muchos pescadores que ya tienen muchas experiencias haciendo zonas de refugio. Hay organizaciones, hay incluso gente en el gobierno de IMIPAS, de CONAPESCA, que están emocionados de promover zonas de refugio. Creo que uno, infórmanse de cómo se hace, qué se necesita, y la otra es organízanse, porque ese es uno de los primeros retos al momento de proponerlo, es adentro de tu misma comunidad, cooperativa, familia, lo que sea, es la organización y la visión común de qué queremos, no ahorita, no en un espacio, sino cómo vemos nuestra comunidad en 5 años, en 10 años. Entonces, esa tarea solamente ellos lo pueden hacer, nadie lo puede hacer por ellos. Entonces, esa organización es el primer paso. Y buscar quién te apoya, porque sí hay quien apoya. O sea, sí hay muchos recursos, hay mucha gente que están emocionados a apoyar la creación y el seguimiento de zonas de refugio, tanto aquí en Yucatán, en la península, como en el resto de los estados de México. Yo creo que hay muchos grupos emocionados de apoyar eso. Y la otra cosa que diría es, pues no esperar a que todos están de acuerdo, porque esa utopía pues quizás nunca va a llegar, ¿no? Entonces, pues se tiene que tomar acciones a veces sabiendo que hay algunas personas que van a tomar su tiempo en convencerse. Entonces, que no tengan miedo, que buscan ayuda y que se organizan. Muchas gracias y qué bonito, y fue un placer haber estado con ustedes aquí en esta charla. Fue muy emocionante de nuevo y estamos encantados de haberlos escuchado. Gracias de nuevo por compartir. René. Gracias, Kobe. Proteger el mar no empieza con grandes discursos ni con decisiones lejanas. Empieza aquí, en las comunidades que conocen cada ola, cada ciclo, cada especie. Las reservas marinas comunitarias y las zonas de refugio pesquero nos enseñan que la conservación no es exclusividad de la ciencia tradicional, es también un acto de amor, de organización y de visión compartida. Hoy escuchamos cómo, al dejar descansar ciertas zonas del mar, no solo vuelven los peces, también vuelve la esperanza. Cuidar el mar desde la raíz es también cuidarnos a nosotros mismos. Gracias por acompañarnos en este episodio de Guardianes del Mar.